Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Bienvenidos. Un gusto tenerles una noche más, una vez más, en clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Buenas licenciado, noches, compañero. licenciado. Yajaira, buenas noches, bienvenida, bienvenidos a todos. Buenas noches, lice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros, bienvenidos. Un gusto tenerles en el aula virtual. Bueno, señores y señores, de esta manera iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a ver, tenemos Wilson, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Wilson Caranqui me está alzando la mano, dígame en qué le puedo ayudar. No, nada. Listo, continuamos. Entonces vamos a iniciar el desarrollo de las actividades que hemos planteado, que ustedes ya tienen programadas en su aula virtual. De hecho, a continuación van ustedes a ver el contenido ya que está habilitado dentro de su aula virtual. Iniciamos con el desarrollo del mismo. En pantalla ustedes ya pueden observar. Ustedes tienen aquí, vamos a Ciencias Sociales, noveno. Vamos a iniciar. Y ustedes pueden observar, estamos en la unidad número 1. En la unidad número 1, la semana 1, ya saben todo lo que tenían que hacer. La prueba diagnóstica que tienen que cumplir hasta el día 30. Los que no han hecho, por favor, sigan haciendo. Lo mismo el foro de la unidad. Tienen la materia de apoyo, que es el contenido, es la materia, la tarea y la clase explicativa que ustedes tienen. Y iniciamos con la semana número 2. Los temas que vamos a ver en esta semana son causas de la independencia latinoamericana, Napoleón nombra rey de España y las juntas, a las guerras de independencia. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Tenemos aquí el material de apoyo y tenemos la tarea de igual forma. El momento que ustedes pulsen aquí, clic en el material de apoyo, ustedes se les va a desplegar el archivo mediante el cual ustedes van a poder acceder a la presente, al presente apartado, al documento, y se les va a desplegar lo siguiente. Dice formato para recursos de aprendizaje de tarea. Ustedes tienen toda la información pertinente, igual este rotulado de ley va a ir ahí, nombre de la asignatura, la unidad, la revolución independentista, el tema número 2, que es la semana que vamos a tratar, causas de independencia latinoamericana, Napoleón nombra rey de España de las juntas a las guerras de independencia. Tipo de tarea, desarrolla las preguntas planteadas en relación a los temas presentados en el desarrollo de la presente semana. Objetivo de la tarea, valora el pensamiento crítico de los estudiantes que refleje los conocimientos adquiridos durante la clase sincrónica sobre las causas de independencia latinoamericana. Las actividades en relación a Napoleón, el momento que nombra rey de España, al de las juntas de guerra de independencia. Las instrucciones, el trabajo es individual. Esto es las instrucciones de la tarea, lo que ustedes pueden observar en pantalla, marcado de amarillo. Ese es el tema central de lo que ustedes tienen que desarrollar para esta semana. Recordemos que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. Eso quiere decir que queda abierta la posibilidad que ustedes consulten para poder desarrollar este tema adicionalmente si ustedes necesitan ampliar un poco más. ¿Cuál es el tema central de la tarea? Dice, responda a las siguientes preguntas. ¿Quiénes tenían el poder en América durante la época colonial? Es la primera pregunta, ustedes tienen que dar respuesta. ¿Qué conoces sobre la época colonial? ¿Qué tipo de problemas crees que enfrentaron los pueblos en la colonia? Y por último dice, investiga los eventos más relevantes de la revolución e independencia de Haití. Esas son las tareas que ustedes tienen que desarrollar, o la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Teniendo en cuenta que la presente tarea deben entregar en forma escrita, clara y ordenada. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Para ello, antes de iniciar esta tarea, antes de responder estas preguntas de aquí, ustedes ya saben que semana tras semana ustedes deben hacer este encabezado
esta rotulación de hoja, donde es centrado, tiene que estar Colegio de Bachillerato PCI Ebenezer, el nombre del estudiante, el curso al que pertenece en fecha, materia, tema de la tarea y el número de la semana. En este caso, esta semana, ¿qué número sería? La semana número 2. La semana número 2, dicen. Perfecto, compañeros. La semana número 2. Entonces ya saben cómo ustedes tienen que hacer. Verán que ya queda explicado el deber, cómo tienen que hacer. Igual continúa, dice, entrega el documento en formato PDF. Ya les voy a indicar los dos formatos que pueden hacer. Revisar las fechas de entrega de las actividades para asegurarse de subir el trabajo de la plataforma en el tiempo establecido. Al final, ustedes tienen las fechas de cuándo a cuándo está abierto este deber. Las recomendaciones: deben revisar la gramática y ortografía, organice las ideas que vaya a utilizar, tome en cuenta los parámetros y tiempos establecidos, revise la rúbrica de evaluación. Ustedes tienen aquí una rúbrica de evaluación y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos en plataforma. Estamos en la unidad número 1, el tema causas de la independencia latinoamericana. Napoleón nombra al rey de España de las juntas de las guerras independentistas, correspondientes a la semana número 2, que arrancó desde el 19 de septiembre del 2022. Aquí viene las fechas en cuanto a en qué tiempo ustedes deben presentar. Permite entregas desde el 19, eso quiere decir que esta tarea se abrió el 19 de septiembre. La fecha límite, la fecha final para la entrega va a ser el 30 de septiembre, o sea que tienen bastante tiempito todavía. La fecha de publicación de la calificación, una vez que ustedes hayan entregado el 30, será el 5 de octubre del 2022. A más tardar, esa fecha es la que ustedes van a tener ya calificadas todas las actividades que ustedes tienen en plataforma. Obviamente los que ya han hecho, los que la plataforma registre, que han cumplido con las tareas, obviamente tendrán su nota de acuerdo al interés que hayan puesto en el desarrollo de las mismas. Ahora, para el formato en el que el estudiante debe entregar la tarea, pueden ustedes hacerlo en PDF, pueden ustedes hacerlo en Word. Recuerden que todas las tareas son hechas a mano. Una vez que ustedes hayan hecho a mano, ustedes deben tomar lo más claro posible su tarea, donde se vea todo, donde se ve el encabezado, donde se ve el desarrollo de la tarea. Y eso, una vez que lo hayan transformado, qué sé yo, a PDF o a Word, ustedes lo suben, cualquiera de esos dos documentos sirven, suben a la plataforma y queda entregado, y de esa manera se puede, obviamente, calificar las tareas que ustedes tienen en la plataforma. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta en cuanto a la explicación de la tarea? No, licenciado. Queda sumamente claro. Bueno, por razones del tiempo, es indispensable, vamos a iniciar. Vamos a hacer un recuento desde la clase anterior. La clase anterior no se les pudo dar completa, obviamente por diversos criterios que iban presentándose, diferentes eventos que se fueron presentando, inconvenientes que se fueron presentando en ese momento. Pero ahora en esta clase los vamos a abordar los dos temas, o sea, la materia tanto de la semana anterior como de esta semana. Así es que presten mucha atención. El documento que ustedes están viendo en pantalla corresponde a la semana número 1, a la anterior. Les voy a explicar para los compañeros o los que hayan tenido algún tipo de dificultad, les voy explicando la clase para que obviamente de pronto vayan corrigiendo la tarea o de pronto puedan mejorar su presentación si no lo han presentado aún. Recuerden que estas tareas están hasta el 30 de septiembre habilitadas para presentar. Fuera de ese tiempo ya no. La crisis colonial y la ilustración es el tema central. Aquí nosotros vamos a ver qué es lo que ha pasado con todos estos temas. En el siglo XVIII fue para las colonias españolas en América una época de contradicciones, pues algunas vivieron un auge económico y demográfico, mientras que otras languidecieron y decayeron o cayeron en crisis. Un proceso clave fue la introducción de las reformas borbónicas, que también fue obviamente una evolución del Imperio Español. La familia Borbón, ustedes habrán visto qué es lo que sucedió, por ejemplo, con la dinastía o la Casa Británica en estos días que pasó. Hemos visto toda la pomposidad, todas las características propias de los imperios, en este caso del Imperio Británico, ¿no es cierto?, con la muerte de la reina Isabel.
Entonces, una cosa similar fue lo que sucedió acá en España. El Imperio Español entró en un proceso de decadencia, en el cual necesitaron de la Casa Borbónica, que era otra estirpe, era otra corona, era otro imperio, necesariamente se entrelazaron a través de un matrimonio y obviamente generaron entre estructuras de ambas coronas, de la corona española y de la Casa Borbónica, y esto obviamente generó que los Borbones de un determinado tiempo tomen todo el control del reino español, y obviamente hicieron determinados cambios que también afectarían ya a los territorios de la corona que se encontraban en el territorio americano, que se encontraban en el continente americano, que estaban en todo ese proceso de conquista. Entonces, todos esos cambios obviamente generaron una reacción negativa, especialmente con los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de españoles, pero no nacidos en suelo español, sino nacidos en suelo americano. Obviamente como que iban perdiendo su calidad, iban perdiendo su estirpe, su nivel social, y acá ya les denominaron criollos, porque obviamente ya no nacieron en España, sino nacieron en el continente americano. Ellos tomaron todo el control dentro de acá en las colonias ubicadas en el continente americano, y obviamente a ellos no les pareció nada los cambios que hizo la corona borbónica en aquel entonces, porque ellos de cierta manera estaban siendo relegados del poder, y al ser relegados del poder ellos estaban perdiendo todo las riquezas que ellos deberían haber ostentado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice un proceso clave de la introducción de las reformas borbónicas que buscaron imponer un nuevo imperialismo en las colonias españolas y produjeron un creciente descontento criollo, lo que les había dicho, que en algunas regiones había de desembocar ya a inicios del siglo XIX en los movimientos de independencia. Todos los movimientos de independencia de la corona española, todo lo que nuestro país también vivió para poder liberarse del yugo español. El cambio de dinastía. El siglo XVIII empezó para España con la Guerra de Sucesión durante los años 1701-1713. El rey Carlos II, que no tuvo hijos, nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono español la dinastía de los Borbones. Al ser Felipe V descendiente del rey francés, la idea de que en el futuro España y Francia llegasen a tener un mismo monarca inquietó a todas las potencias europeas, especialmente a Inglaterra y a Holanda, que hicieron la guerra al nuevo rey. La contienda terminó con el triunfo de Felipe V y la firma del Tratado de Utrecht en el año 1713, por el cual las potencias europeas le reconocían como rey de España, pero este renunciaba a cualquier posible derecho de la corona francesa. Entonces había una pugna de poderes en todos estos procesos de cambios y de transiciones que se hicieron en aquella época en los diferentes imperios. Había un miedo, había una preocupación de otros imperios que prácticamente el imperio español y el imperio francés prácticamente de a poco se estaban fusionando y se iban a convertir en una megapotencia en aquel entonces en Europa. Vamos a analizar sobre las reformas borbónicas en América. Como es fácil imaginar, el nuevo gobernante español se halló con inmensas deudas de guerra, lo que llevó a sobrecargar de impuestos, tasas y obligaciones a las colonias hispanoamericanas, de donde por el decaimiento de las minas, España obtenía cada vez menos oro y menos plata. Felipe V emprendió la reconquista de las colonias, ambicioso proyecto que tomó impulso con su hijo Carlos III en el año 1759-1788 y tuvo fuertes impactos en el sistema colonial en crisis. En lo político buscaron reforzar el poder real y militar, la autonomía de los grupos locales,
crear la creación de los intereses para supervisar a los funcionarios, prohibición de que los criollos ocupasen los puestos claves, reorganización territorial, esto que implicó nuevos límites y jurisdicciones, creación de virreinatos de la Nueva Granada entre los años 1739 y Río de la Plata durante los años 1776. En lo económico, los Borbones ordenaron que las colonias no negociaran entre ellos, sino que compraran todo a España. Por otro lado, multiplicaron los impuestos, los préstamos y contribuciones forzosas, la venta de los cargos públicos y de los títulos nobiliarios y del cobro de derechos anuales por ellos. La exigencia de donaciones de las familias más ricas de cada jurisdicción y los estancos y las alcabalas, que prácticamente algunas de nuestros abuelitos pasaron también por ese o tienen conocimiento de todos los que se daba durante todo este proceso de los estancos y de las alcabalas. Los estancos, o sea, el monopolio estatal del comercio, fueron extendiéndose a cada vez más a otros tipos de productos, tales como tabaco, aguardiente, pólvora, sal, mercurio y naipes. Las alcabalas, por el contrario, eran el impuesto de la circulación de bienes y se cobraban hasta el último pueblo perdido en los Andes a los indígenas que se salían a vender sus hortalizas en los mercados. Las autoridades coloniales, juntos con inflexibles visitadores fiscales, atacaron a la economía de los indígenas. Prácticamente el incremento de impuestos, esto generó un descontento en el pueblo también, al ver afectado todos los procesos de comercialización, al ver regulados, al ver obligados a pagar determinados impuestos que eran exorbitantes y que obviamente generaban un problema para la economía de las familias en aquel entonces, especialmente de los indígenas. Las sublevaciones indígenas se multiplicaron, en especial en la segunda mitad del siglo XVIII. La más grande fue la de Túpac Amaru en el Perú durante el año 1780-1781. Duramente reprimido, al igual que las revueltas en las audiencias de Quito, México y del Alto Perú. La expulsión de los jesuitas en el año 1767 tuvo en América una importante consecuencia. La corona remató las tierras de la Compañía de Jesús, así obtuvo más ingresos, pero también acabó con empresas bien establecidas y complementarias entre sí, lo que aumentó la crisis económica en las regiones donde los jesuitas eran más importantes dentro de estos estados, dentro de Paraguay, de Quito y del Cusco en esta primera etapa. La Ilustración en Europa, las cosas estaban cambiando. Primero en las ideas, después de las terribles guerras de la región entre católicos y protestantes que asolaron el continente durante el siglo y medio anterior. Una nueva consecuencia emergía. No importaba más que un hombre fuera bueno y honesto, sin importar la religión o las opiniones que tuviera. Y segundo, si había diferencia de opinión, ¿no sería mejor discutirlas basándose en la razón y no ir a los golpes o a la guerra? Estos dos ejemplos, la tolerancia, respetar las creencias de los otros, y la razón, argumentar de manera lógica, clara, con pruebas, y si fuera necesario con experimentos científicos, dieron paso a un tercer consenso. Si todos los seres humanos son racionales, es obvio que son iguales, la misma enseñanza del cristianismo, todos son hijos de Dios, pero que no se había aplicado en las guerras interreligiosas que durante esta primera etapa, durante esta época, se dieron. Y si son iguales, deben ser tratados por igual, obviamente, y empiezan todas las ideas del humanismo, donde todos tenemos iguales condiciones ante la ley, ante Dios, tenemos todos las mismas condiciones, las mismas oportunidades, y en el derecho de la igualdad, todos iguales. Y empezaba a emerger todo este proceso, todo este criterio científico. Esas ideas se discutieron a partir de los años 1700, primero en Inglaterra y luego en Francia, y empezaron a conocerse como la Ilustración. Son ideas que luego se aplicaron a la educación,
Al niño no se le debe enseñar a golpes, sino con razones. Y a la política también se lo aplicó. Si todos deben ser tratados por igual, no debe haber privilegios para unos e imposiciones para otros. De allí surgió un movimiento que cuestionaba el derecho divino de los reyes, la necesidad de respetar los derechos de cada ser humano y el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo. Entonces ya saben, de ahí proviene el término la voz de Dios, la voz del pueblo, la voz de Dios. Vox populi, vox Dei. Ese es el término que se utilizaba. Un grupo de pensadores franceses se lanzaron a una empresa gigantesca. Resumir todo el conocimiento humano en una colección de libros que llamaron la enciclopedia. En ella también se expuso estas ideas y más conceptos sobre el Estado, el cual dijeron debe tener 3 funciones específicas. Separadas, empieza la separación de funciones, la separación de poderes. Dentro de la función ejecutiva, la legislativa y la judicial que teníamos y que todos los estados tienen. Pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, defendieron estas ideas en la enciclopedia y en otros libros. Esto en primera instancia, lo que nosotros habíamos visto y lo que ustedes tienen que seguir leyendo dentro de la primera etapa. Pasamos a la segunda etapa, pasamos al contenido de la tarea, del contenido de la materia que es para esta semana, y vamos a ver todos los procesos de las revoluciones independentistas. Ya habíamos visto en el tema anterior el origen de las independencias, principalmente la imposición, el elevado costo de los impuestos, el abuso de la autoridad, el abuso del rey de España, obviamente que les cobraban todo, tanto a través de las alcabalas, a través de los estancos, se les cobraba los impuestos. Esto generó una serie de descontentos que posteriormente llevaría a todos los procesos independentistas, a todos los procesos de revolución. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de la Junta Soberana en el año 1809. Algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas, eso quiere decir por parte de los conquistadores. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Prácticamente se inició todo el proceso de revolución que estaba en proceso y que estuvieron dirigidas por los criollos. Los criollos fueron los más interesados y quienes dirigieron y quienes aportaron una serie de, en cuanto a conocimientos, en cuanto a técnicas, en cuanto a armamento, a la población que existía en el continente. Causas de la independencia latinoamericana. En la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas. Dentro de ellas vamos a mencionar las económicas, las políticas, las sociales, las ideológicas. Esas son las consecuencias más preponderantes en las cuales se denotó la independencia. Principalmente las económicas, las reformas borbónicas, como se había mencionado anteriormente, ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. Se cobraba impuestos de todo y eso generó un descontento total. En cuanto a las características políticas, los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relegados por las prohibiciones borbónicas. La corona estaba débil y desprestigiada. Los administradores coloniales eran por lo general corruptos, pues habían comprado sus cargos al rey. Prácticamente ya desde por ahí podemos observar todos los procesos de corrupción que existían dentro de incluso de estos procesos de mandato. En cuanto a las características o los orígenes sociales, había resentimiento por las prerrogativas de los españoles. Las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extendieron a todos los ámbitos. Eso quiere decir a los jueces, a los oidores, superiores de conventos, rectores universitarios y demás autoridades que en aquel entonces, en aquella época colonial, existían. En cuanto a la ideología, los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y las metrópolis.
resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Eso quiere decir que ya tenían esa ideología de ser un Estado libre y un Estado soberano muy aparte de lo que era la corona española. La influencia de la independencia fue principalmente por los Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país en independizarse en el continente americano. Pregunta de examen, yo les puedo poner eso. La influencia de la independencia de Estados Unidos. Ese logro se convirtió en un obvio modelo de lucha y en cuanto a su republicanismo y constitucionalismo de organización del Estado. Prácticamente los Estados Unidos fue el primer país en declarar su independencia de los ingleses y de ahí obviamente se tomó, prácticamente fue el detonante, fue el modelo a seguir para que el resto de estados a nivel de América, América Central y Latinoamérica, lo que es Sudamérica, obviamente sigan el mismo ejemplo. En cuanto a la influencia de la Revolución Francesa, aunque se condenaban los excesos, se percibía el hundimiento del antiguo régimen como un cambio de época. Esa fue una de las primeras y principales características en cuanto a la revolución que se dio en el continente americano y la liberación del yugo español y de los diferentes imperios que obviamente estaban asentados, que habían desarrollado diferentes campañas de conquista hacia este nuevo continente, que fue el continente americano. En cuanto al nombramiento de Napoleón Bonaparte como rey de España, vamos a ver las siguientes consideraciones. A las causas hay que añadir los hechos de que precipitaron la independencia. Uno de ellos es el 5 de mayo de 1808. Napoleón apresó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y les obligó a abdicar a su favor. Acto seguido nombró rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Pregunta de examen. Entre tanto, el 2 de mayo se había producido una sangrienta revuelta del pueblo de Madrid contra los franceses. Las tropas napoleónicas mataron a cientos de personas y al día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas de los barrios, los que estaban a favor de los reyes de España. En muchas ciudades españolas se organizaron juntas autónomas que prometían gobernar hasta el retorno de Fernando VII al trono, pero fueron disueltas por los franceses. Solo quedó libre la parte occidental de Andalucía. La Junta de Sevilla se proclamó supremo gobierno de toda España, una ficción, pues el resto estaba bajo el rey Bonaparte, llamado por los españoles Pepe Botellas. Ese fue el apodo que le pusieron al hermano de Napoleón Bonaparte. En cuanto a la falta del rey, ocasionó de las Juntas de América. Vamos a ver qué fue lo que ocasionó la falta de rey. Vamos a ver los cambios que se dieron una vez que ya no tuvieron un mando directo como fue el rey. Ellos estaban acostumbrados a vivir a la estructura social, la política encabezada por el rey. La noticia de lo sucedido en España causaron conmoción en América y para los más decididos fue la ocasión propicia para lograr la deseada autonomía del reino español. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis: el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América, la lealtad de Fernando VII y, lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, que ya no tenía ningún poder. Pregunta de examen todas esas características. El hecho de haber desaparecido el monarca legítimo, decían los criollos, producía que la soberanía volviese a los pueblos americanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas. Ese fue el inicio del cambio hacia la autodeterminación política. Quito había de ser la primera en toda la historia de América hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809, pregunta de examen, un gobierno propio, no nombrado por la corona española. Luego proclamarían sus juntas. Enseguida, a lo largo de 1810, Caracas, el Buenos Aires, el 25 de mayo, Bogotá el 20
de junio y Santiago de Chile en agosto. En México, el cura Hidalgo daría en el pueblo de Dolores, Guanajuato, el 16 de agosto, el grito de independencia, movido exactamente por los mismos ideales. Viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva Fernando VII. Esas fueron las proclamas que dieron los mexicanos para liberarse del yugo español. En cuanto a las juntas de guerra de independencia, es bastante considerable todas las características que se vinieron dando. En cuanto a las autoridades españolas, reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar una junta soberana. Obviamente ellos iban perdiendo ya espacio en todas las características, en todos los territorios que se iban liberando del yugo español. Una consideración bastante preponderante, el cual les invito a que ustedes ya deben de leer por su parte, es Haití y Santo Domingo. Haití es el primer país en abolir la esclavitud desde esa primera instancia.